Tenemos información de último minuto. El embajador representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, ofrece rueda de prensa tras la sesión del organismo. Al inglés también. Bien, vamos a comenzar diciendo que hoy es un día importante para Venezuela en el Consejo de Seguridad, puesto que todos ustedes pueden haber bien visto, vino nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos a desatar la campaña para sacar a Venezuela de las Naciones Unidas, como él cree que puede, creyendo que esto es como la OEA. En la misma OEA fracasó y voy a explicar por qué. Pero en la ONU le va a ser mucho más difícil, puesto que la ONU no es un corral de los Estados Unidos, como él cree, ni es un club de amigos de los Estados Unidos. El vicepresidente vino con toda su arrogancia, pensando que este lugar le pertenece, a decir quién pertenece y quién no pertenece a las Naciones Unidas. Resulta que las Naciones Unidas pertenecen al mundo, reflejan la diversidad política, económica, cultural del mundo, y los plenos derechos de los estados están reflejados por la conciencia, primero, de todos los estados acerca de su papel acá, pero luego porque hay principios jurídicos que ayer, por cierto, se violaron en la OEA, que aquí sí se respetan. Y un principio jurídico, por ejemplo, es que el reconocimiento de un gobierno es un asunto bilateral, que no tiene ningún impacto en la participación de un Estado o de un gobierno en una organización como las Naciones Unidas. Si él tiene problemas con Venezuela, él tiene que tratarlo fuera de las Naciones Unidas. Pero él vino aquí a confundir a la opinión, primero mintiendo sobre lo que ocurrió ayer, mintió y les voy a explicar por qué, a quien me pregunte, y luego vino a exigir que se nos sacara de acá, en la forma más arrogante, imperial, el modo en que trata a los latinoamericanos. La diferencia entre los insultos que él siempre lanza a los latinoamericanos y lo que pasa con nosotros es que nosotros los rechazamos, le respondemos, manifestamos nuestra independencia y no aceptamos ninguna doctrina racista, supremacista, que quiera imponerse sobre nuestro territorio. Nosotros no somos subordinados de nadie, y mucho menos del gobierno imperial del señor Trump y de su representante Pence. Por eso, el primer punto de esta discusión, que es la batalla ahora dentro de las Naciones Unidas para vencer la arrogancia imperial de este señor, pero luego también cómo quiso usar el Consejo de Seguridad para instrumentalizar su agresión contra Venezuela. Resulta que la situación venezolana, que él quería describirla como culpa del gobierno del señor Maduro, claramente establecimos cómo hay todo un programa de destrucción económica que está siendo aplicada sin ninguna pausa, sin pausa, realmente cruelmente desde hace por lo menos 3 años. Buenas partes de las citas que yo hice en el discurso no son de la semana pasada, son de enero del año pasado, cuando el Departamento de Estado decía que la campaña para anular a Venezuela estaba funcionando. Es decir, tenían ya por lo menos mínimo 2 años con esta campaña de agresión económica. Es la guerra financiera, es usando a los barcos como si a los barcos y a los bancos, pues son las compañías navieras más los barcos que las compañías de seguros, las compañías navieras y los bancos que están siendo atemorizados, extorsionados por el gobierno de Estados Unidos para provocar la crisis interna en Venezuela, y ellos mismos los dicen, no estoy inventando, lo dicen ellos. Ahora, ¿por qué hay un grupo de países que decide ignorar esto? Es muy interesante investigarlo. Lo otro es que la segunda mentira es que en Venezuela quiere matar a su propio pueblo porque le negamos ayuda humanitaria. Eso es una locura. La idea, lo que vinimos a probar es que tenemos un gran programa de trabajo con las Naciones Unidas, con las entidades correspondientes. El secretario general puede dar fe de eso. La misma organización OCHA de las Naciones Unidas dijo que tenía 400 personas trabajando dentro de Venezuela, y estamos trabajando para aumentar esa cooperación. Nuestro presidente se reunió ayer con el presidente de la Cruz Roja Internacional, y también vamos a iniciar la escala, o sea, el aumento en escala y en volumen y en capacidad de todos esos programas. O sea, es una
absoluta mentira que el gobierno de Venezuela tenga un interés extraño en cometer suicidio económico porque somos locos. Eso es lo que ellos dicen. Como somos locos, ellos vienen a salvarnos de nuestra locura. Pues no es cierto. Y lo probamos porque tenemos programas en acción. Pero lo que no sabía mucha gente es que esos mismos programas de cooperación con las Naciones Unidas están siendo boicoteados, saboteados por el gobierno de los Estados Unidos. Y así lo venimos a denunciar. Cada vez que una agencia de las Naciones Unidas dice queremos un programa para comprar X tipo de producto que nos ayude, por ejemplo, unas medicinas o unos alimentos o unos repuestos, por ejemplo, nos dice, busquen un banco con el cual podamos trabajar. Le buscamos el banco, le pasamos la información a la agencia de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? A la semana, el gobierno de Estados Unidos, como dice el propio Abrams, detecta el banco, lo amenaza y el banco dice, ¿sabe qué? No puedo trabajar con las Naciones Unidas con dinero venezolano. Eso está ocurriendo desde hace varios meses. Entonces, es un programa cruel, realmente, psicopático, enfermizo, de este grupo que está en el poder de los Estados Unidos, tratar de torturar a un pueblo entero para lograr imponer a una dictadura títere que le permita, por cierto, saquear las riquezas de la nación. Porque eso es lo que no dicen, que los que están ahora en ese gobierno títere están haciendo millonarios a sus socios en Estados Unidos, pagándole con las ganancias de lo que se están robando a los tenedores de bonos, a los supuestos deudores y a grupos de abogados que están cobrando hasta 30% del dinero que puedan confiscar a Venezuela. Y en este momento hay una guerra de abogados por conseguir dinero del gobierno venezolano para tratar de embargarlo, de capturarlo y cobrar un 30% de lo que consigan. Ese es el saqueo que está ocurriendo en Venezuela. Pero además, parte de las ganancias de las compañías como Citgo que han confiscado, la están usando para la conspiración, para pagar ejércitos mercenarios en otros países, para pagar la conspiración en Venezuela y también para pagar a todos sus lobistas en otras partes del mundo. Ese saqueo a la nación tenemos que denunciarlo, porque acá muy poca gente lo repite. O sea, aquí creo que hemos logrado un objetivo. El objetivo es posicionar frente a la comunidad internacional, frente a los medios, pero también frente a nuestro propio pueblo, cuál es la realidad de Venezuela. No estamos negando que la situación es difícil, pero lo que estamos diciendo es que si usted diagnostica mal, como un médico con un paciente, si usted diagnostica mal la causa de la enfermedad, las medicinas que va a aplicar o el tratamiento también será equivocado. La causa no es que Maduro está loco, ni que Maduro tortura al pueblo, que Maduro no le interesan los niños. No, la causa es que hay una guerra económica contra Venezuela y lo estamos probando con datos. Incluso ellos mismos lo confiesan. Es un punto importante. De aquí en adelante nosotros también nos declaramos en campaña. Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos de miembro pleno y estoy seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no obedecen la doctrina Monroe, que no creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización y que saben que las Naciones Unidas tienen principios jurídicos que deben respetar, como el de no intervención, el principio de la autodeterminación, el derecho a la paz. Todos esos derechos y principios están siendo violados por los Estados Unidos y ahí lo dijimos claramente. ¿Qué derecho? Pero yo les pregunto a ustedes y al Consejo de Seguridad, ¿qué derecho tiene Estados Unidos para sentarse en el Consejo de Seguridad y amenazarnos con la guerra? Ese derecho no existe y lo hicieron hoy. Todas las opciones están sobre la mesa. Es una amenaza de invasión militar. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos o cualquier país para abusar de las Naciones Unidas de esa manera? No tiene. ¿Qué derecho tiene para hacer guerra económica? No tiene. ¿Qué derecho tiene para intervenir en nuestros asuntos internos y decir quién se va o quién se queda en Venezuela? Ninguno. ¿Se dan cuenta? Esas violaciones masivas al derecho internacional tienen que ser claramente establecidas porque es la guerra de Trump lo que estamos nosotros combatiendo y es la paz de Venezuela lo que nosotros estamos defendiendo. Yo paro aquí y le doy a